antes de que termine este mes, una mujer que sabe exactamente qué pasó el 20 de mayo en Tlalpan va a hablar. Las cartas ya me revelaron lo que vio. Y esto no fue un crimen cualquiera. Fue una operación. Guillermo Jafet y Zafar Padamsi eran pareja. Ciudadanos americanos que se mudaron de Chicago a México para cuidar a la mamá de Guillermo, que tiene Alzheimer. No venían a hacer negocios. No venían a invertir. Vinieron con el corazón limpio. El 20 de mayo salieron de su casa en Huixquilucan. Enviaron su ubicación en tiempo real a una amiga como medida de precaución. Llegaron a Tlalpan para una reunión de negocios. Y después de ese momento, los dos teléfonos se apagaron al mismo tiempo. Al día siguiente, alguien usó sus tarjetas bancarias. Hoy siguen desaparecidos. Detrás de esta desaparición hay una estructura de poder, conexiones con autoridades, con funcionarios, con personas dentro del sistema que saben cómo ralentizar una investigación. Esto no lo organizó un criminal común. Quien está detrás de esto tiene protección y esa protección viene de adentro. Pero eso no es lo más perturbador que revelan estas cartas. Hay un ego enorme detrás de esta operación. La persona que la organizó se siente intocable, siente que es más inteligente que todos, que nunca lo van a encontrar. Y esa soberbia, ese error de creerse invisible, es exactamente lo que lo va a delatar. Porque la gente que se cree intocable deja huellas. Y esas huellas ya existen. Esto fue una orden. Alguien tomó la decisión de que Guillermo y Zafar no podían salir de esa reunión. Un hombre, complexión mediana, cabello oscuro, que operó desde atrás. No fue quien los contactó directamente. Él dio la aprobación. Él tiene el control. Y hay una traición que está en medio, en el centro de todo esto. Alguien cercano a ellos habló de más. Alguien que sabía que eran americanos, que sabían que tenían dinero, que sabían su rutina. Puede ser alguien con quien hicieron contacto en los días previos a la desaparición. Esa persona también sabe qué pasó. Y hay un secreto guardado con mucho cuidado ahí. Información que existe. Puede ser un teléfono, puede ser una grabación, puede ser un mensaje que no ha salido todavía. Esa información es la que puede cambiarlo todo. Al día siguiente de su desaparición, alguien utilizó la tarjeta bancaria de uno de ellos conscientemente, con la tarjeta en la mano. Eso significa que en ese momento todavía estaban vivos. Hay una versión oficial en esta investigación que no es la verdad. Alguien está desviando las pistas deliberadamente. Esa persona tiene un uniforme, tiene una posición dentro de alguna institución y está interfiriendo desde adentro. Pero esto conecta con algo que la fiscalía debe investigar urgentemente. Están en un lugar cerrado, sin ventanas naturales, con humedad. Hay agua estancada cerca, como una cisterna o un depósito. Hay bardas altas alrededor de esa propiedad. Y ese lugar no está lejos de donde desaparecieron. Algo fue destruido para borrar evidencias. Pueden ser documentos, pueden ser el espacio físico donde ocurrió algo. Algo fue quemado en los días posteriores de su desaparición. Y ese es un error, porque el fuego deja rastros que los peritos pueden encontrar.
Quien organizó esto no es nuevo en esto. Tiene un método. Sabe exactamente qué hacer para que no los encuentren rápido. Y aquí hay algo que la fiscalía debe investigar con prioridad. La empresa de elevadores que los citó es una trampa usada antes, una fachada con nombres cambiados. Esta no fue la primera vez. ¿Cuántos casos similares han ocurrido en esa zona de Tlalpan en los últimos años? Esa pregunta tiene respuesta. Y hay algo físico fuera, en el exterior, que conecta el lugar donde desaparecieron con el lugar en donde están ahora. Una pista que nadie ha recogido todavía. La respuesta existe. No es un caso aislado o sin salida. Hay información guardada. Puede ser en una cámara de seguridad de un negocio cercano, al punto donde ellos desaparecieron, que nadie ha pedido todavía. Puede ser un teléfono ya recuperado que no han analizado completamente. La solución está ahí y hay un testigo. No estoy hablando de una cámara, estoy hablando de una persona, una mujer entre unos 35 y 50 años, que vive o trabaja en esa colonia, que estaba ahí ese día, que vio el momento en que lo subieron al vehículo y que tiene miedo de hablar. Antes de que termine el mes de junio, esta mujer va a hablar. Algo la va a empujar a dar ese paso. Hay alguien en esta investigación creando confusión deliberada, cambiando versiones, contradiciendo los testimonios. Esta persona está nerviosa ahora mismo porque siente que el tiempo se le acaba y algo va a caer en los próximos días. Información nueva que va a cambiar la dirección de la investigación. No va a ser anunciada con fanfarria. Va a aparecer de manera discreta, pero va a ser importante. La verdad no puede contenerse indefinidamente. Hay personas involucradas que ya están hablando entre ellas, buscando cómo protegerse. Cometen errores. Esos errores son los que van a llevar a abrir este caso. Escribe junio si crees que algo va a cambiar en este mes. Le pregunto a estas últimas cartas lo que todos quieren saber. ¿Cómo están Guillermo y Zafar? Fueron atraídos hacia algo que parecía legítimo. Una oportunidad real. Una empresa que contactó en el momento correcto. La trampa utilizó su confianza, su buena fe. Pero aquí hay una escalera y eso no lo puedo ignorar. Una escalera que significa que hay una salida, que hay un camino hacia arriba, que alguien puede llegar a donde están. Este caso no está cerrado. Hay movimiento. Hay personas trabajando en esto que todavía no han aparecido públicamente. Detrás de esta desaparición hay al menos 4 o 5 personas involucradas, cada uno con su papel, cada una con algo que perder. Cuando una cae, las otras caen también. Guillermo y Zafar llegaron a México con el corazón limpio. Vinieron a cuidar a una madre enferma y eso es lo que eran. Y eso no se borra. Ningún crimen borra quién eras. Guillermo, Zafar. Este video existe para que su nombre no desaparezca con ellos. Y las cartas no olvidan. Escribe sus nombres para que el algoritmo siga empujando este caso. Si tienes información sobre este caso, cualquier información, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene una línea de denuncia anónima. Úsala. Comparte este video que llegue a alguien que sepa algo. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el próximo expediente. Hasta luego. Bye.